Amado, Dios les bendiga. Le damos la gloria al Señor una vez más por permitirnos en esta noche poder comunicarnos, poder conectarnos a través de Facebook Live para emitir una nueva emisión de nuestro programa de enseñanza de la palabra de Dios. Le damos la gloria al Señor porque sin su providencia no hubiera sido posible que esta noche pudiéramos reunirnos acá. Desde ya le damos la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria. Le damos la bienvenida a todos los amigos que asiduamente se conectan con nosotros para compartir esta enseñanza de la palabra de Dios. Desde ya la invitamos a que se conecte con sus amistades, con su familia y podamos todos estar reunidos en la distancia para llevar a cabo la enseñanza del día de hoy. Le damos la gloria a Dios. Hoy nos proponemos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a continuar con la enseñanza de la tribulación. Día miércoles estuvimos viendo los sellos que están en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que los sellos dan inicio al periodo de 7 años que comprende la gran tribulación. La gran tribulación es el programa de Dios de los últimos tiempos para introducir el reino milenial de Jesucristo. Le damos la gloria a Dios. Vamos a orar primeramente y luego estaremos leyendo la preciosa palabra de Dios. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, le damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y toda la alabanza, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú hiciste los cielos y la tierra, porque el universo entero es obra de tu gloriosa mano. A ti sea todo el honor en esta noche por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, amados, ya estamos listos. Ustedes allá en su casa, nosotros aquí en nuestro estudio, le damos la gloria al Señor. Vamos a leer entonces el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo desde el nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes le había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Le damos la gloria al Señor. Ya hemos leído la palabra, vamos a orar nuevamente. Señor, gracias te damos. Tu palabra ha sido leída, Señor. Te rogamos en el nombre glorioso de Jesús, que sea usted guiándonos en esta noche, Señor. Que sea usted bendiciendo, Señor, cada hogar, cada familia, Dios mío, que se conecta con nosotros para compartir como hermanos en Cristo, bajo la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo, este maná del cielo, este consejo de Dios, la palabra de Dios inspirada, Señor. Gracias te damos por cada hogar, por cada familia. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted guiándonos, Señor, que sea usted fortaleciéndonos, Dios mío, de manera tal que podamos exponer con rectitud, con denuedo, con valor, Señor, y con gracia esta tu palabra, Dios mío. Gracias te damos por tu presencia en este lugar y por la presencia tuya en cada casa, Dios mío, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Le damos la gloria al Señor. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón en esta hora para estar así entrando en materia. Le damos la gloria al Señor. Vamos a escuchar por un momento esa preciosa alabanza que interpreta nuestro hermano Estanislao Marino, que está allí de fondo, que se llama La Gran Tribulación. Le damos la gloria al Señor. Vamos a escucharla por unos breves instantes
Mucha gente está alarmada y abrazada. Se preguntan qué ha pasado en el mundo. Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Nos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su muerte se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada y abrazada. Se preguntan Saludamos a Palnori de Vivas. Damos la bienvenida también a Eduardo Aragón. Le damos la gloria a Dios por la vida de Luis Carlos Benavides, de Sujei Luna, Orlando Osorio. Le damos la gloria a Dios por la vida de Viviana González Rubio, que ya se están conectando a esta emisión. Le damos la gloria a Dios. las esposas van buscando su familia. Amado, le damos la gloria a Dios. Vamos a iniciar entonces en esta hora este servicio que nos propusimos hacer los miércoles, los viernes y los domingos por la noche. Le damos la gloria al Señor. Hoy hemos leído el capítulo 7 del libro de los Apocalipsis, que nos narra el programa divino de Dios, el programa que Dios tiene en su mano, que Dios tiene el control. Y si empezamos por el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, vamos a ver que el control está en las manos del Señor Jesucristo. Él es quien está dirigiendo todos los eventos que se suceden desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Él es el que tiene el rollo en su mano. Él es el único digno de ir desatando cada uno de los sellos que dan inicio al juicio de Dios sobre las naciones impenitentes. Le damos la gloria al Señor. Amado, antes de comenzar, quiero leer una frase. Dice la palabra: el ser humano no está perdido porque es pecador. Está perdido porque ha rechazado a Jesucristo, quien murió por él para redimirlo de la condenación. Esa es la verdad del Evangelio.
El ser humano no está perdido porque es pecador, porque Cristo murió a favor de los pecadores para darnos vida eterna y vida en abundancia. El hombre está perdido porque ha rechazado al Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios. Dice entonces en el capítulo 6, versículo 17, es el último verso del capítulo 6, porque ha venido ya el gran día de la ira de ellos, y quién puede mantenerse en pie. Esto corrobora lo dicho, que este es el maravilloso plan de Dios que da lugar a la gran tribulación. Es la ira de Dios derramada sobre la humanidad que rechazó su propuesta de paz, que rechazó su regalo de la salvación y de la vida eterna. Es el juicio de Dios sobre quienes rechazaron a su Hijo Jesucristo, quien vino a morir por todos los pecadores. Y dice la palabra de Dios: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vemos que las fuerzas de la naturaleza obran dentro de la voluntad de Dios para Él llevar a cabo su juicio sobre la tierra. El Señor tiene potestad sobre el mar, tiene potestad sobre los vientos, tiene potestad sobre el cielo, todo el universo. Y los elementos de la naturaleza juegan un papel importante en este programa del juicio de Dios. Pero el Señor da la orden, porque es el Señor quien está dirigiendo todo este programa. El Señor da la orden a los ángeles que detengan los 4 vientos que soplan en los 4 ángulos de la tierra. Mire que al detener los 4 vientos, entonces habrá cierta paz, cierta calma sobre la tierra, porque los vientos huracanados agravarían más el cuadro que está viviendo la humanidad hasta ese momento. Pero el Señor ordena que se detenga, le dice a los ángeles que detengan esos vientos para que no soplen. Pero había un propósito, y dice la palabra de Dios: vi también otro ángel subiendo desde el nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar. Vemos aquí entonces un 5º ángel, un ser celestial que tiene una gran autoridad de parte de Dios, porque si usted lee atentamente dice que ese ángel, ese 5º ángel, clamó a gran voz, con voz de autoridad, habla y le da órdenes a los ángeles que tenían la potestad de dañar la tierra, el mar y la vegetación, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Aquí, cuando el Señor da la orden a esos ángeles, el propósito era de tomar un tiempo para sellar a los siervos de Dios que desempeñarán un papel muy importante en estos días de la tribulación. Vamos a ver entonces quiénes son esos siervos del Dios Altísimo. Y dice la palabra de Dios: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amado, vamos a hacer una aclaración al respecto. Algunos piensan que estos 144,000 sellados es un número simbólico que abarca mucha más cantidad de personas. Pero no lo creemos así, porque ¿qué razones tendría Dios? Y siempre que Dios trata con Israel, da números exactos y perfectos. Cuando habla con la iglesia no, pero cuando habla en razón a Israel, Dios se refiere a la nación hebrea en números exactos y perfectos. ¿Cómo podríamos nosotros alegorizar este número 144 si luego se da una explicación más extensa y más clara de quiénes son aquellos que conforman estos 144,000? Si Dios hubiese querido decir que eran más de 144,000, ahora,
si usted es testigo de Jehová, seguramente le va a decir que esos 144,000 son 144,000 testigos de Jehová que ya están escogidos. Lo digo por experiencia propia, porque he tenido la oportunidad de conversar con amigos y vecinos que son testigos de Jehová. Según esa religión, los 144,000 son 144,000 testigos de Jehová que ya están escogidos. Pero esa es una postura que carece de todo fundamento bíblico, porque no hay en la Biblia ninguna insinuación que nos permita a nosotros entender de que son 144,000 los testigos de Jehová, ni tampoco que son más de 144,000, porque la Iglesia Católica dice que ese es un número simbólico que abarca a millones de personas. Si abarca a millones de personas, ¿por qué Dios no diría que abarca a millones de personas? Si luego del sello de los 144,000 aparece otra cifra con relación a los salvos dentro de la tribulación, que nos habla entonces sí claramente que son muchísimas personas, millares de todo pueblo, lengua y nación. Vamos a continuar para hacer claridad de que este número es exacto, que no son testigos de Jehová y que no pueden ser más de 144,000, ni menos de 144,000. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Primero, se hace la claridad. Son 144,000 que pertenecen a todas las tribus de los hijos de Israel. Entendemos que se refiere a la nación hebrea, a la nación de Israel, y que esa nación históricamente desde el Génesis está comprendida por 12 tribus. Y aquí el Señor es claro cuando inspira a Juan a escribir 144,000 y dice que son de toda la tribu de los hijos de Israel. Luego dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Y luego dice, de la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amado, no puede ser más claro el texto bíblico cuando el Señor claramente nos enseña aquí que son 144,000 de las tribus de Israel. Y luego nos cuenta a uno por uno los integrantes de las tribus. 12,000 por 12 da 144,000. El texto es claro y no da lugar a una interpretación alegorizada, espiritualizada o temeraria. No da lugar, porque el texto es claro, literalmente dice que son 144,000 hombres escogidos de toda la tribu del pueblo de Israel. Eso no se puede alegorizar. Es literal lo que estamos leyendo y le damos la gloria a Dios porque en su soberanía, en su gracia, Él ha determinado que así sea. Ahora, ¿cuál es el papel que jugarán estos 144,000 judíos? Porque así lo dice la palabra de Dios. Encontramos que ya la iglesia del Señor no está en la tierra, sino que estará en la presencia de Cristo en el cielo, representada por los 24 ancianos que están delante del trono del Señor. Entonces, ¿cuál será la función de estos 144,000? ¿Por qué serán sellados? Serán sellados para que ellos puedan pasar por el periodo de la gran tribulación. Serán sellados porque ellos serán los encargados de evangelizar el mundo entero. Ellos harán en el periodo de 3 años y medio lo que la iglesia no ha hecho en 2000 años de historia. Evangelizar a todo el mundo. Y el evangelio que ellos predicarán
como dicen algunas sectas o algunos cultos o algunas religiones, que será un evangelio diferente al evangelio que se predicó hasta hoy. Déjeme decirle que no, porque hay un solo evangelio. Si usted lee la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Pablo, claramente inspirado por el Espíritu Santo, dice que no hay otro evangelio. Entonces el evangelio que ellos predicarán será el evangelio de Jesucristo para salvación a todo el que cree. Le damos la gloria a Dios. ¿Por qué serán sellados? Porque estos hombres tendrán que pasar todo ese periodo de la gran tribulación, y para poder soportar los sufrimientos, la persecución, se necesita un acto soberano especial de Dios para poder pasar victorioso por ese tiempo de persecución y de prueba y de sufrimiento. Le damos la gloria a Dios. La Biblia no nos dice en qué consiste el sello. Dice que serán sellados en su frente, pero no se nos dice. Acordémonos que el quinto ángel es el que porta el sello, y el sello, si vamos a lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, consistía en un anillo que era potestad de los reyes. Para firmar un documento, ellos derretían cera sobre el documento, luego imprimían el anillo sobre la cera y allí quedaba grabado su nombre. Por eso podemos suponer que el sello en la frente de él será el nombre de nuestro Dios. Le damos la gloria a Dios. No estoy afirmando con esto que así sea. Estoy diciendo que si van a ser sellados con ese anillo que Dios le da al ángel, suponemos que es con el nombre de nuestro Dios. Le damos la gloria al Señor. Encontramos algo aquí entonces, hermano. Cuando ya se cuentan los 12,000 por 12, que da 144,000 de cada una de las tribus de Israel, entonces vemos que ellos van a evangelizar el mundo entero con el evangelio de Jesucristo, porque no hay otro medio de salvación sino por el evangelio de Jesucristo. Algunos consideran que en este tiempo de la gran tribulación y antes que se inicie la gran tribulación, va a haber un gran avivamiento en la tierra. Algunos consideran eso así, y esa posición es respetable. Pero consideramos, hermanos, que para que haya un gran avivamiento en la tierra, la iglesia tiene que predicar el evangelio de Jesucristo. Y como la iglesia va a estar, entonces serán los 144,000 judíos los que predicarán el evangelio de Jesucristo con poder, con autoridad y con el respaldo del Dios vivo. ¿Por qué creemos que es el mismo evangelio? Porque la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le damos la gloria a Dios. Lo cual, hermano, nos lleva entonces a otra doctrina que tenemos que enseñar, y es la salvación dentro del periodo de la gran tribulación. La pregunta es, ¿habrá posibilidades de salvación en medio de la gran tribulación? Pues sí, y encontramos al primer grupo de salvados dentro de la gran tribulación, y son los 144,000 judíos. Son 144,000 judíos que van a ser salvados, escogidos por Dios soberanamente para evangelizar el mundo. Ellos serán salvados en medio de la gran tribulación. Le damos la gloria a Dios. Pero después dice el verso 9, después de esto miré, después de que fueron sellados los 144,000, dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si ve que el Señor es claro cuando habla en cifras. Ahora el Señor nos habla de una cifra, aunque no se determina el número porque está en relación con los salvados. Después de esto miré aquí una gran multitud. El Señor es claro. Allá dijo que eran 144,000 y deben ser 144,000. Ahora dice, hay otro grupo de personas y dice que era una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu y pueblos y lengua, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos.
Es claro lo que dice la palabra de Dios. Este es otro grupo de personas. No se da su número, pero es un número bastante grande, como dice la palabra de Dios. Y estaban delante del trono y delante del Cordero, y estaban vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Eso nos hace recordar la victoria de Cristo cuando entró en aquel domingo que llamamos el Domingo de Ramos, victorioso en Jerusalén como el Rey de Israel, que entró montado en un borrico y fue recibido con palmas en sus manos en señal de victoria, aunque a los pocos días aquellos mismos hombres que lo alabaron lo condenaron a muerte. Pero en esta vez ya esta multitud de gente salva le están dando todo el honor a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mire, esa ahí que está ahí. Esa ahí hace una separación de individuos. Dice: la salvación es obra, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hay la mención de dos individuos ahí, de dos personas, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Dice la palabra de Dios: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Cuando esta multitud está delante del trono y ellos alaban a Dios por la salvación que les regaló, entonces los ángeles se postran en adoración a Dios diciendo: amén. ¿Qué significa amén? La palabra amén es una palabra hebrea que significa así es o así sea. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos estar diciendo amén a todo lo que escuchemos, porque esa es una palabra que significa aprobación a lo dicho, deseando que eso se cumpla. Y es triste ver en las iglesias, hermanos, en las iglesias cristianas, que muchos cristianos a todo lo que oyen desde el púlpito gritan amén. A todo lo que diga, aunque ni siquiera entienden lo que se está diciendo allí. Pero los ángeles sí entendieron la alabanza que esta multitud prorrumpe al Señor en acción de gracia. Y ellos dicen amén. Así sea, para la gloria de Dios. ¿Qué más dice? Dice: la bendición, ahora hablan los ángeles, la bendición y la gloria, la sabiduría y acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y luego dicen amén. ¿Qué significa? Todo lo que hemos dicho queremos que se cumpla. Esto se cumplirá porque es la voluntad de Dios. Le damos la gloria al Señor. Y aquí se desarrolla un cuadro hermoso. Yo quiero que usted esté atento. Dice el verso 13: entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó. ¿A quién le preguntó? A Juan, que había sido llevado al cielo en el capítulo 4 para ser testigo del desarrollo del proceso dirigido por el Cordero de Dios, que es Cristo, en contra de la humanidad impía. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó. ¿A quién le preguntó? A Juan. ¿Quiénes son y de dónde vienen estos vestidos de ropa blanca? Aquellos que estaban delante del trono. ¿Quién hace la pregunta? Uno de los ancianos. ¿Cuántos son los ancianos que están frente al trono? 24. Esos 24 ancianos representan la iglesia del Señor Jesucristo. Y uno de ellos le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos? No es que él no supiera, sino que él quería enseñarle a Juan quiénes eran esas personas que estaban allí. Mire lo que dice. Y le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: estos son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Le damos la gloria al Señor.
Mire que el anciano hace claridad de quiénes son estos. Y si nosotros creemos por la palabra de Dios que la iglesia en este momento ya está en el cielo, en la presencia de Dios, entonces esta multitud que está vestida de ropa blanca no son la iglesia. Porque de ser así, el anciano se lo hubiera declarado a Juan, sino que él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y pertenecían a todo pueblo, lengua y nación. Le damos la gloria a Dios y entonces vemos allí que no son estos que salen de la gran tribulación, no son la iglesia del Señor, porque ya la iglesia está en el cielo. Y dice la palabra, pero están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Le damos la gloria a Dios. Nunca que se habla de la glorificación de los creyentes, es decir, de la iglesia, está en relación con el templo. Porque el templo tiene un contexto judaico, del judaísmo, no de la gracia, no de la iglesia. Para nosotros, el templo es el mismo Señor Jesucristo, según el libro del Apocalipsis. Y dice la palabra, y no tendrán hambre ni sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Le damos la gloria al Señor. Amados, y si esta gente alcanzaron la victoria porque están victoriosos allí, vestidos de ropa blanca, que significa la justicia de Cristo que les ha sido imputada a ellos, porque nadie puede ser salvo por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Hay algunos que plantean, no hermanos, si nos quedamos en la gran tribulación, lo que tenemos que hacer es rechazar la marca de la bestia y poner la cabeza para que nos la corten. Yo he escuchado muchas veces predicaciones que enseñan tal cosa, pero eso es imposible, eso no es una doctrina bíblica. Si la salvación se pudiera alcanzar por rechazar el sello de Satanás y de poner la cabeza para que no la corte, entonces eso sería salvación por obras. Sería, yo me salvé porque rechacé la marca de la bestia y porque puse la cabeza para que me la cortaran. Sería salvación por obra humana. Y por las obras ningún ser humano será salvo. ¿Cómo llegaron ellos a este estado de victoria? Sencillamente por el plan que Dios trazó. Ellos pusieron su fe en medio de la tribulación, ayudados por el Espíritu Santo de Dios, pusieron su fe en Cristo y prefirieron morir antes que rechazar la fe que ellos habían puesto en Jesucristo. Por esa razón es que están victoriosos delante de Dios, porque la Biblia lo dice, que ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es por la fe en la sangre de Cristo que somos salvos. Nadie puede ser salvo por obra. Así que no hay una segunda oportunidad. No crea usted que si se queda, entonces usted va a poner la cabeza para que se la corten y será salvo. No, mi hermano, eso no es verdad. Es mejor poner nuestra fe en Cristo y ser salvo de la ira del Cordero en ese día, que morir de una manera desastrosa e irse de todas maneras al infierno. Le damos la gloria al Señor. Y mire ese tiempo que ocurrió en el sexto sello. Ahora vamos a ver el capítulo 8. Dice, cuando abrió el séptimo sello, aquí el Señor abre el último sello de aquel rollo que había recibido de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entre otras cosas, ¿qué significa ese rollo? Ese libro sellado por dentro y por fuera con 7 sellos. Esa es la escritura pública, el documento que acredita al Señor Jesucristo como el heredero, como el dueño de toda la creación. Él es el dueño de todo y Él empieza a dirigir el plan para introducir su reino milenial. Le damos la gloria a Dios.
Y dice la palabra, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Mire, estos sucesos que vamos a ver ahora ocurren en el cielo. A partir del sexto sello y el séptimo sello, hay un silencio, dice, como por media hora. Hay un reposo. A pesar de todo aquel juicio y la ira de Dios, Dios no pierde la paciencia. Dios es santo, Dios es justo. Y da esa media hora de reposo, que no son 30 minutos, sino es un corto tiempo. En el tiempo de Dios es un corto tiempo para que los hombres se arrepientan. Porque la Biblia dice que para siempre es su misericordia. Esperaríamos nosotros entonces que los hombres se arrepintieran, que corrieran en arrepentimiento a buscar a Dios, pero eso no va a ocurrir. Y dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio como por media hora, algo sublime en el cielo, esperando Dios una respuesta de los hombres a su ofrecimiento de amor, de bondad y de perdón. Y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Amado, aquí se inicia otra serie de juicios representados en 7 trompetas. Y déjeme decirle que la intensidad de los juicios de las 7 trompetas es superior a la de los sellos. Y la intensidad de los juicios de las 7 copas de la ira son superiores a la intensidad de las trompetas. O sea que la situación se va haciendo cada vez más grave. El juicio es más grave todavía. Amado, no estamos aquí para meterle miedo a nadie, como decimos nosotros. Pero siempre uno escucha comentarios acerca de, nosotros no predicamos malas noticias, nosotros predicamos buenas noticias. Nosotros no vamos a predicar tribulación y angustia porque ya estamos cansados de eso. Nosotros predicamos amor, paz en Jesucristo. Nosotros predicamos prosperidad. Amado, el Señor nos ha mandado a predicar su palabra. Y si esta palabra va a tener cumplimiento, entonces tenemos que predicar esta palabra así a usted le parezca desagradable. Porque es la palabra de Dios. Así a muchos no les guste, porque hay gente que tiene comezón de oír y buscan predicadores que le prediquen lo que ellos quieren escuchar, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Y llegó otro ángel, puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el trono. Creemos por la palabra de Dios que ese altar que está en el cielo no es el altar de los sacrificios que estaba en el templo en la tierra, porque ya en el cielo no va a haber más sacrificio, porque ya el único sacrificio, el del Cordero vivo, el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue ejecutado. Creemos que ese altar que está allí es el altar del incienso, representa al altar del incienso, donde el incienso representa de los santos. Y dice que aquel ángel tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono de Dios. Le damos la gloria a Dios. Dice, y el humo del incienso ascendió de la mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Si usted ve esas oraciones determinadas allí como incienso, suben a la presencia de Dios. Toda oración que haga el justo sube hasta la presencia de Dios. Pero encontramos algo espectacular aquí. Mire lo que dice. Y el ángel tomó el incensario. El incensario era un recipiente de oro que tenía una cadena y era sostenido por el sacerdote, y allí del altar se tomaban brasas y se echaba en el incensario para luego prender el incienso. Pero mire lo que hace el ángel. Y aquel ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Mire que no ha sonado la trompeta, pero aquí vemos parte de ese juicio del séptimo sello.
arrojó a la tierra, dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Las fuerzas de la naturaleza que son dominadas por el Cristo de la gloria están actuando en el plan maravilloso de Dios. Ahora, ¿qué significa que este ángel haya arrojado esa brasa sobre la tierra? Recuerden ustedes que en Apocalipsis 6:10, y vamos a leerlo para que usted lo entendiera, dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían de Cristo. Y esas almas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor soberano y santo, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Mire el clamor de estas almas. Ellos estaban clamando a Dios por venganza de lo que los hombres perversos encabezados por Cristo les habían hecho a ellos. Y el Señor les dijo que le dieran vestidura blanca y que esperaran que se completara el número de sus consiervos, que también habían de morir de la misma manera. Pero aquí, hermano, encontramos la respuesta a esa petición, a esa oración de ellos. Aquí el ángel avienta esas brasas en el incensario, es sobre la tierra. Y hubo voces, el mismo clamor. Y hubo truenos, y hubo relámpagos, y hubo un gran terremoto. Aquí está la respuesta a las oraciones de ellos. Y luego dice, y los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada y la tercera parte fue quemada y toda hierba verde fue quemada. Mire la intensidad del juicio de Dios. Se quema la vegetación, la tercera parte de los árboles. Hermanos, cuando baja la vegetación, aumenta el calor del sol y se hace insoportable la vida en la tierra. Luego dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto merece una explicación y vamos a aportar lo siguiente. Dice la palabra, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, no dice que es una montaña. Siempre que usted encuentra ese término como, se refiere a un símil, una comparación. Como una gran montaña ardiendo en llamas, porque es bastante difícil que una montaña se desprenda y caiga al mar. Pero ¿de qué está hablando Juan aquí? Él vio una gran masa rocosa que puede ser un meteorito o un asteroide que al entrar en la atmósfera terrestre se enciende en llamas. ¿Y dónde cayó? Cayó en el mar. Y dice que la tercera parte de las criaturas que había en el mar murieron. Y la tercera parte de las naves fueron destruidas y el mar se convirtió en sangre. A raíz de la mortandad de todos esos animales marinos, el agua se tiñó de rojo. Esos microorganismos muertos que están allí es lo que produce la marea roja y se convirtió en sangre. Y dice que la tercera parte de las naves del mar fueron destruidas y eso afecta a la economía mundial. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas. Ahora aquí vemos otra estrella que pudiera ser un cometa que cayó sobre los ríos. La fuerza de la naturaleza a favor del Señor, dirigida por el Señor, ahora afectan las fuentes de agua dulce. Amado, el juicio es crítico, es duro, pero es justo, porque nuestro Dios es justo. Y ahora afectó los ríos y las fuentes de agua. El nombre de la estrella es llamado Ajenjo. Mire que esa estrella tiene un nombre personal y particular. Se llama Ajenjo. Usted puede averiguar qué es el Ajenjo.
Era una sustancia que se traía de una raíz que produce grande amargura. Las aguas se ponen amargas. Aunque no es venenosa mortalmente, sí produce ebriedad, somnolencia y hace perder el conocimiento. Y sobre todo que no se pueden tomar las aguas debido a lo amargo que se tornan. Y dice la palabra, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Ahora este juicio es contra los astros luminosos, contra el sol, contra la luna y contra las estrellas. ¿Para qué? Para que haya oscuridad sobre la tierra. Entonces los días serán inclementemente calientes y las noches serán inclementemente frías, a causa de la falta de luz, de sol y de la luna. Le damos la gloria a Dios. Dice, vi y oí un águila volando en medio del cielo que decía a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, por causa de los toques de las otras trompetas de los tres ángeles que están a punto de tocar. La Reina Valera, la versión Reina Valera, vierte en vez de ángel, en vez de águila, vierte ángel. Pero las últimas versiones de la Reina Valera lo vierten águila. Así que la interpretación más correcta es águila. Aquí entonces vemos, hermano, Dios utilizando su soberanía, usa lo que tenga a mano el Señor para anunciar que los juicios que vienen son mucho peores. Han sonado 4 trompetas y faltan 3. Y aquí el ángel grita, ay, 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 de los que moran sobre la tierra, porque los 3 juicios que faltan son muchísimo peor. Y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Yo quiero que usted preste atención a esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Es obvio que esta estrella no es un cuerpo celeste cualquiera. Creemos por la palabra de Dios que esta estrella es un demonio. Inclusive puede ser Satanás mismo. ¿Por qué no es un cuerpo celeste? Porque la Biblia dice que se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué significa esa llave? No es una llave física, sino que se le concedió autoridad de parte de Dios. Se le concedió poder de parte de Dios a ese demonio, el pozo del abismo. Solo Dios en su soberanía puede permitir tal cosa. Es decir, que aún Dios en su soberanía usa a Satanás dentro de sus propósitos gloriosos. Mire lo que dice la palabra. Vamos a corroborar que no puede ser una estrella, un cuerpo celeste, sino que tiene que ser un ángel. Vamos a ver qué dice Isaías en el capítulo 14, versículo 12. Dice así la palabra de Jacob. Dice, si Jehová tendrá misericordia de Jacob, él volverá a escoger a Israel y los hará reposar en su propia tierra, y los extranjeros se juntarán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. Las naciones lo recogerán y lo llevarán a su lugar, y la casa de Israel se apropiará de ellos como siervos y siervas de la casa de Jehová. Y luego dice la palabra de Dios, que aquí es donde quiero llegar. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Mire cómo llama el Señor aquí a Satanás. Lo llama lucero. Y no está haciendo referencia a un cuerpo celeste, sino a un ser angelical que es Satanás mismo. Le dice, ¿cómo caíste del cielo,
lucero, hijo de la mañana, y se está refiriendo a Satanás. Por eso creemos por la palabra de Dios que acá, en este caso de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, es el mismo Satanás. Luego dice, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire. Cuando se abre el pozo del abismo, por soberanía de Dios, sube un humo ardiente que oscurece lo que queda del sol. ¿Y qué más dice? Y contamina el aire. Luego dice, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones en la tierra. Mire que de allí salieron langostas. Pregunto, ¿es posible que estos animales, familia de los insectos saltadores, puedan vivir en un pozo ardiente? ¿Es posible eso? ¿Es posible que un insecto de esos pueda vivir en la profundidad del abismo, en la profundidad de la tierra, donde la temperatura es súper alta? ¿Es posible eso? Si usted me dice que no, entonces yo estoy de acuerdo con usted. Es imposible que una langosta, ese animal común, pueda vivir en las profundidades del abismo. Entonces, ¿qué fue lo que salió de allí cuando fue abierto el pozo del abismo? Vamos a ver lo que salió. Salieron langostas a la tierra y les fue dado poder. Oiga, les fue dado poder. Así que no eran langostas comunes, como el poder que tienen los escorpiones sobre la tierra. Aquellos que han sido picados por un escorpión deberán tener la amarga experiencia de experimentar el terrible dolor que produce. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Mire usted esto. Contrario a la naturaleza de las langostas, que solo comen vegetación verde, aquí se les prohíbe por soberanía de Dios que destruyan la vegetación, sino que pudieran picar a los hombres que no estaban sellados, porque el sello de Dios es para guardar a sus siervos. Dice, y les fue dado no que los mataran, sino que fueran atormentados durante 5 meses. Y durante 5 meses, aquellos demonios que salieron del pozo del abismo en forma de langosta, atormentarán a los hombres sin tocar ni una sola planta verde, porque es la soberanía de Dios. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la batalla. Es un gran ejército, es una gran nube de demonios que saldrán de la profundidad del abismo para atormentar a los hombres por su impiedad, por su maldad. Dice que tenían cabelleras como cabelleras de mujeres y sus dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas hechas de hierro. El estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Tenían colas semejantes a la de los escorpiones con aguijones y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Mire esta cosa. Algunos consideran que estas langostas son carros blindados, son tanques de guerra, pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque dice, sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo. Esas langostas tienen un rey. Esos demonios tienen un rey. ¿Y quién es ese rey? Aquí lo dice. Sobre ella tienen por rey al ángel del abismo. ¿Cómo se llama? El ángel del abismo, o sea, Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego tiene por nombre Apolión. Si estos fueran carros blindados, tanques de guerra, ¿cómo podrían tener sobre sí un rey? ¿Con qué conciencia ellos obedecerían a un rey? Estos son demonios que salieron del abismo y que tienen un rey sobre sí que los dirige, y es el mismísimo Satanás, que aquí se le llama en el hebreo Abadón, que significa destrucción, y en el griego Apolión, que significa destructor. Así que
este rey del abismo, este ángel del abismo, perdón, este ángel del abismo, Satanás mismo, a quien la Biblia llama el destructor. Ahora, ¿sabía usted que los masones, la masonería, aunque dicen ser una sociedad filántropa o que son una sociedad secreta que se dedica a hacer el bien, que ellos no son una religión, que ellos son una filosofía de vida, como dicen ellos? Déjeme decirles, si usted estudia un poquito más acerca de la masonería, ellos tienen por Dios al Apolión. El Dios de ellos es Apolión, o sea, el destructor, o sea, Satanás. Amados, miren todo lo terrible que se desatará. Nosotros no somos mensajeros de malas noticias, antes por el contrario, somos mensajeros de buena nueva, porque la buena nueva es que en medio de esta tragedia, en medio de estos juicios de la ira de Dios, los siervos de Dios no pasarán por esta tragedia. La iglesia del Señor no pasará por esta ira. Ella será librada de la hora de la prueba. Esa es la buena noticia que le traemos en esta noche, para que usted entienda que el Señor quiere librarnos de estas cosas que le fueron reveladas a Juan. El Señor lo que quiere es librarnos, no atemorizarnos, antes por el contrario, llenarnos de esperanza y de gozo de saber que el Señor tiene cuidado de nosotros y que Él nos librará, según su palabra, según su promesa, de todas esas catástrofes que vienen sobre los. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Amado, no hay por qué temer. Hay muchas personas que dicen, no, yo no leo el libro de Apocalipsis porque eso me produce un tremendo temor. Amado, no hay nada que temer. El Génesis nos narra la historia de todos los comienzos. El Apocalipsis nos narra de cómo termina la historia. Y déjeme decirle que según Apocalipsis, la historia termina bien para los hijos de Dios. Para los que confiamos en Dios, la historia terminó bien. Para Dios es un hecho consumado, para nosotros es una esperanza gloriosa. Le damos la gloria al Señor. Amados, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El primer ay pasó, he aquí después de esto vienen aún 2 ayes. El primer ay ya pasó y fue un ay terrible. Todos esos demonios saliendo de allí, del fondo del abismo, para atormentar a los hombres. Y los otros 2 ay también son bien terribles. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios. ¿De dónde salió la voz? Del altar de oro, de la presencia de Dios salió la voz, que decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles detenidos junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de a caballo, 200 millones, yo oí su número. Amado, el río Éufrates se encuentra allá en la separación entre Oriente y Occidente. Y es un río que aparece desde el Génesis. Y es un río que aún está y aún se llama Éufrates. Es el río que impide que esos 200 millones de soldados invadan la tierra gloriosa de Israel. Pero mire que Dios ya tiene preparado, voy a repetirle, el sexto ángel que tenía la trompeta dio suelta a los 4 ángeles detenidos junto al gran río Éufrates. Sabemos por la palabra de Dios que estos 4 ángeles no pueden ser 4 ángeles buenos, son 4 ángeles caídos. Y dice la palabra, porque estaban atados. Los ángeles de Dios no están atados. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día y el mes y el año. Esto es literal, amado. Esos ángeles están
atados espiritualmente, no se pueden mover hasta el día, hora, fecha y año que Dios determinó que fueran liberados para actuar en contra de la humanidad. Entonces encontramos que en Apocalipsis 6:8 Dios permitió que la tercera parte de la humanidad fuera destruida. Ya había una tercera parte menos. Y acá Dios va a permitir que estos ángeles destruyan otra tercera parte de la humanidad. Será grande el juicio de Dios. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento decían: ¿para qué queréis el día de Jehová? Si será día terrible. Y el mismo Señor dijo que habrá gran tribulación como no ha habido desde que los hombres pisan la tierra. Amado, está en nuestro corazón el creer a la palabra de Dios. No es escuchar un evangelio light, un evangelio de falsas promesas, un evangelio de todo bien, todo bien. No es escuchar un evangelio de falsa prosperidad, es escuchar un evangelio de verdad que te dice lo que ha de suceder. Si somos predicadores de la palabra de Dios, tenemos que predicar integralmente el evangelio. No vamos a predicar lo que a nosotros nos gusta y lo que no nos gusta lo vamos a obviar, porque eso sería pecaminoso delante de Dios. Otra vez te digo, no estamos tratando de intimidar a nadie, te estamos contando cómo terminó la historia, porque para Dios ya terminó. Y vuelvo y te repito, la historia terminó bien para los hijos de Dios. La iglesia está en la presencia del Señor. Ella es su esposa, Él es su Señor y Él la guardará por siempre. Así que te invitamos a reflexionar acerca de tu relación con Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. En el próximo programa, que es el día domingo a las 7 de la noche, el domingo es a las 7, vamos a terminar con el programa de la gran tribulación. Luego nos estaremos ocupando de las razones por las cuales nosotros decimos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Así que vamos a orar. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno, soberano Rey, te damos toda la gloria, toda la gloria, Dios mío, a ti porque tú la mereces, porque eres digno, Señor, porque eres hermoso, porque eres precioso, Señor, porque solo tú eres Dios, porque no hay nadie como tú, el único digno de honra, el único digno de gloria, el único digno de exaltación, el único digno de ser temido, eres tú, mi Señor. Por eso en esta noche te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos todo el honor a ti, Dios mío. Bendice este hogar de donde nosotros, Señor, transmitimos este programa. Bendice la familia Charri, Señor. Bendice al padre de familia, bendice a la madre de familia. Bendice a sus hijos. Bendice su economía, Señor, su finanza. Provee, Dios mío, para aquellos que te creen, Dios mío, provee lo que nos hace falta. Guárdanos, Dios mío, de esta pandemia que azota al mundo entero, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra fe intacta, Señor. Ayúdanos a no menguar, Señor, en nuestra fe, porque estamos esperanzados en ti, Señor. Y sabemos que tú eres fiel a tus promesas, Señor. Esperamos ansiosos el día que suene la trompeta final y seamos llevados a tu presencia en los cielos de Dios. Señor, en tus manos estamos. Ten misericordia de los enfermos. Ten misericordia de los que están, Dios mío, hospitalizados en clínicas, en hospitales, en su casa, a causa del coronavirus, Señor. Que sea usted glorificándose en medio de esta pandemia, Señor. Glorifícate en los enfermos que están en clínicas y hospitales a causa de otras enfermedades, Dios mío. Que sea usted reprendiendo al cáncer, Dios mío, al SIDA, a cualquier enfermedad, Dios mío, que produce muerte, Dios amado. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios, glorioso Salvador. Tú eres nuestro sanador, nuestro sustentador. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta fe que tú has impartido en nuestro corazón. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra
con denuedo, con verdad, Dios mío, solo con la intención de glorificar tu nombre, Señor. En esta noche, bendice sus hogares, bendice sus familias, mi Señor. Guárdalos, mi Rey, guárdalos, Señor. Y ayúdanos a estar nuevamente el día domingo, desde este mismo lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo el Señor. Le damos toda la gloria al Señor. Amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el domingo. Conéctese a las 7 de la noche del día domingo. Dios les bendiga.